y en particular a la presidenta Marcela Heredia Izquierdo. Muchas gracias por este espacio tan significativo. Eh, Me complace profundamente tener la oportunidad de interactuar y compartir ideas el día de hoy con nuestros aliados del sector privado en temas que son de muchísimo interés y sobre todo común. Eh, para UNOPS, la industria de la construcción ha sido y es sin duda uno de los sectores más cercanos a la labor que realizamos en todo el mundo. A lo largo de los años hemos colaborado en numerosos proyectos de infraestructura, abarcando desde la construcción de hospitales hasta redes de carreteras en más de 80 países, por eso hacía referencia a nivel global. Entonces, este historial compartido de logros destaca la sinergia que puede lograrse cuando trabajamos juntos, sector público y sector privado, hacia un bien común. Como probablemente sepan, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicio para Proyectos, UNOPS, nosotros nos enfocamos en crear alianzas en áreas críticas como la infraestructura, la salud, el desarrollo social. La UNOPS actúa como una entidad ejecutora, un enlace y facilitadora, trabajando estrechamente con las instituciones públicas para maximizar el uso eficiente de los recursos, e integrar la tecnología más avanzada y aprovechar el talento, la capacidad de innovación y el dinamismo que ustedes, nuestras contrapartes del sector privado, traen a cada proyecto. Por eso es muy importante, sobre todo si lo vemos en términos de cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, en UNOPS promovemos un enfoque de gestión que no solo busca resultados concretos, sino que también genera un impacto positivo en la sociedad y prioriza la protección del ambiente. Entonces, en línea con nuestra misión, trabajamos para que nuestros socios cumplan con los más altos estándares de integridad, sostenibilidad y ética, y eso significa garantizar condiciones laborales justas, reducir el impacto ambiental y promover la transparencia en cada etapa de la cadena de suministros. Esos son valores que reflejan nuestro compromiso compartido de construir un futuro más justo y sostenible. Y finalmente, quiero agradecer nuevamente esta oportunidad y reafirmo nuestro compromiso de UNOPS de seguir trabajando juntos y juntas con ustedes. Estamos a su disposición, empresas de la industria de la construcción, para que en un conjunto llevemos soluciones de infraestructura, salud, educación y sostenibilidad a las comunidades de México, que más lo necesitan, y para apoyar a los gobiernos en su cumplimiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Quiero terminar diciendo que ningún sector puede superar por sí solo los desafíos que enfrentamos, como la desigualdad y la necesidad de un desarrollo sostenible. Solo mediante un trabajo conjunto entre el sector privado, los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil y los organismos internacionales podremos construir el futuro que todas y todos queremos. Así que muchas gracias, espero que disfruten la conferencia y los dejo en las excelentes manos de la maestra Roxana Vige Salazar, que es nuestra asesora regional de responsabilidad social y sostenibilidad de UNOPS. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Manchenil. A mí, la verdad, para mí es un honor presentarles a la maestra Roxana Víquez Salazar, después de haber visto un poco más acerca de su semblanza. Sé que es una persona reconocida a nivel internacional, con una vasta experiencia y conocimiento del tema de responsabilidad social. Permítanme, por favor, leerle su semblanza. Es maestra en administración de empresas y también es especialista en ingeniería financiera del Instituto Tecnológico de Monterrey, aquí en México. Tiene amplia experiencia en la temática de sostenibilidad y responsabilidad social empresarial, campo donde se ha desempeñado por más de 3 décadas. Por 12 años estuvo a cargo de la Dirección Regional de Responsabilidad Social y Sostenibilidad del grupo financiero BAC Credomatic, que opera en los 7 países de América Central y forma parte del Grupo Aval de Colombia. Es experta internacional en desarrollo social y superación de la pobreza. Ha ocupado en 2 ocasiones el cargo de presidente ejecutiva del Instituto Mixto de Ayuda Social IMAS, institución pública rectora de esa temática en Costa Rica.
Ha desarrollado numerosas consultorías para agencias de Naciones Unidas, PNUD, ACNUR, UNICEF, el Órgano Internacional del Trabajo, UNOPS, bancos multilaterales, Banco Mundial, BID. Me pregunto dónde no, maestra. En 17 países de América Latina y del Caribe, y también me pregunto a qué horas hizo usted tantas cosas. A partir de 2019 se dedica a la consultoría internacional para empresas privadas y corporaciones regionales en el diseño y gestión de estrategias y programas en sus campos de especialidad. En paralelo, colabora como consultora senior de, ayúdeme por favor con esa, Sofía Oxford, Wise Responder Inc., que promueve el uso del índice de pobreza multidimensional empresarial, IPME, a escala mundial. En el campo de la academia tiene más de una década de desempeñarse como profesora universitaria e investigadora, colaborando con la Universidad Interamericana y la ULEAD, así se pronuncia, ULIT, entre otras. Desde hace más de 30 años ha estado vinculada a organizaciones sociales y actualmente forma parte de las juntas directivas de Centro Costarricense de Ciencia y Cultura, Museo de los Niños y Voces Vitales de Costa Rica. Bienvenida, maestra. Le cedo la voz. Bueno, yo hablo muy duro, no sé si será necesario usar el micrófono. Ok. Bueno, muchas gracias por la generosa presentación. Realmente lo que yo tengo son muchos años y entonces, bueno, ya va acumulando uno cosas. Además, tengo que agregar que tengo 3 hijos y 7 nietos. Así que, bueno, me mantengo bastante ocupada. Bueno, vamos a hablar de este tema de responsabilidad social y gobernanza. En realidad es un tema muy amplio, ¿verdad? Así que vamos a ir poco a poco. Primero, siempre me gusta empezar cualquier conferencia que voy a dar sobre este tema, hablando sobre los conceptos. Pero no quiero avanzar más antes de darle las gracias definitivamente a la Cámara por este espacio, a UNOPS que nos ha facilitado el poder estar acá, mi colega Carlos, que es un promotor de todos estos temas acá y en general en la región, y bueno, a las compañeras Rosa y el equipo que nos han hecho posible estar acá. Muchas gracias de verdad para todos y espero que la conferencia sea de utilidad. Vamos a empezar entonces un poco con la parte de concepto, ¿verdad? Vamos a hablar de responsabilidad social y sostenibilidad de gobernanza, los conceptos básicos, poco para nivelar el piso, porque para que todos estemos entendiendo lo mismo, ¿verdad? Cuando estamos hablando. Luego, la importancia que tienen las funciones del gobierno corporativo, ¿verdad? Para los fines de la sostenibilidad y la responsabilidad social. Luego voy a referirme a algunos escándalos que han habido a nivel mundial, que son bien conocidos, pero que cuando vemos los números es impresionante cuánto dinero han perdido las empresas por estar metiéndose en prácticas indebidas, ¿verdad? Y cómo esto afecta no solamente la reputación, sino lo que más le interesa a los empresarios, que es la línea de abajo, el bottom line, como dicen los gringos, ¿verdad? Que es las ganancias y las utilidades y las pérdidas. Luego, algunos ejemplos de buenas prácticas de gobierno corporativo y cuáles son los beneficios, muy brevemente, para una empresa que decide adoptar este tipo de prácticas. Entonces, comenzamos con el concepto de responsabilidad social. Para este caso, utilizamos la definición que fue instalada a partir de la creación de la norma ISO 26000, que es la que viene a uniformar un montón de conceptos que eran dispersos y a convertirlos, digamos, en un concepto uniforme. Entonces, esa es la norma, digamos, que aceptamos a nivel mundial y esa es la definición que utilizamos, que es muy interesante. En esta charla no vamos a detenernos ahí, pero ahí cada una de las palabras y los conceptos que tiene esa definición nos van a dar una guía de cómo se implementa un programa, ¿verdad? Entonces dice, ¿qué es responsabilidad social? Es la responsabilidad ante los impactos
que las decisiones y las actividades de la organización tienen en la sociedad y en el medio ambiente. Vean que ahí no dice que la responsabilidad social es ir a hacer programas sociales. Es atender los impactos que mis decisiones tienen sobre el medio ambiente y las personas que se relacionan conmigo como empresa, ¿verdad? Entonces, con solo eso, digamos, nos deja claro que no se trata de un esfuerzo filantrópico de ir a regalar lo que me sobra, que es lo que muchas veces hacemos en las empresas, sino analizar profundamente cuáles son los impactos positivos y negativos que mis decisiones y actividades tienen sobre las personas que se relacionan conmigo, sobre la comunidad y sobre el medio ambiente. Y ese ejercicio, digamos, de negocios responsables implica una serie de cosas. No se hace de cualquier manera, se hace de una cierta forma. ¿Cómo? Contribuyendo al desarrollo sostenible, que ahora vamos a ver qué significa, incluyendo bienestar y salud de la sociedad, tomando en consideración las expectativas de las partes interesadas. Es decir, no es solo yo, el dueño de la empresa, que hago lo que a mí me parece, porque es que como a mi abuelita vivía en tal parte y era un pueblo muy importante, entonces yo como empresario voy a ir a ayudarle a ese pueblo. No, no es así como se hace. Lo puedo hacer si quiero de mi dinero y está muy bien que lo haga. Pero no es así como se hace. Yo tengo que preguntarle a mis grupos de interés qué es lo que a ellos les preocupa y tomar en cuenta sus preocupaciones. Por otro lado, yo tengo una promesa cuando yo ofrezco un producto o servicio, ¿verdad? Hay una promesa de valor que yo estoy ofreciendo. Bueno, ¿qué tanto estoy cumpliendo con esa promesa de valor? Entonces, yo tengo que tomar en cuenta este tipo de expectativas a la hora de diseñar una estrategia de responsabilidad social que cumpla con las leyes, obviamente, ¿verdad? Eso es ya de a cajón, y que además esté integrada en la organización y se tome en cuenta en todas sus decisiones. En otras palabras, vean que aquí en ninguna parte dice que responsabilidad social es hacer programas sociales. ¿Verdad? Es hacerme responsable de mis impactos y ver qué es lo que se espera de mí por parte de la sociedad. Entonces, vean qué sencillo, y con esto ya podríamos terminar la charla. Es tan sencillo como decir, voy a hacer más de lo que hago bien y voy a hacer menos de lo que hago mal. Entonces, si yo analizo mis impactos negativos y digo, ok, ¿cómo puedo minimizar, compensar, disminuir los impactos negativos? Y por otro lado, tengo impactos positivos, muy buenos, genero empleo, tengo presencia en las comunidades, llevo desarrollo a las comunidades, o sea, ¿cómo lo hago más grande? Y esa es la estrategia de responsabilidad social. ¿Cómo minimizo o disminuyo los impactos negativos y cómo potencio los impactos positivos? Ese es el resumen de la estrategia. Si las estrategias de responsabilidad social y sostenibilidad que tienen sus empresas no dicen eso, bótenlas a la basura y les ayudamos a hacer unas nuevas, ¿verdad? Porque tienen que ser enfocadas de esta forma. ¿Cómo hago más grande lo que hago bien? ¿Cómo hago más pequeño lo que no hago bien o lo que produce impactos negativos en las personas? Entonces, lo más interesante es que para que esta vaina funcione, para que realmente se dé esa magia de que una empresa atienda sus impactos, eso tiene que venir desde el gobierno corporativo. Este no es igual que un sindicato, por ejemplo, que surge de las bases hacia arriba, o de la muchacha de recursos humanos que propone que hagamos ahora la celebración del Día del Padre y del Día de la Madre, que viene, ¿verdad?, de abajo y se le propone a la gerencia dice, bueno, ahí sí está bien, hagámoslo. No, esto tiene que venir del dueño de la empresa. Tiene que venir de la junta directiva, porque si no, no sirve, es de mentiras. Entonces hay muchas empresas que contratan a una persona ahí de bajo nivel y la ponen a hacer cositas. Eso no es responsabilidad social. Eso es cualquier otra cosa que no es que esté mal, pero no es responsabilidad social. Entonces, la idea es que desde el gobierno corporativo, y por eso está la relación tan grande con este tema,
Las autoridades de la empresa, los dueños, la junta directiva, los gerentes de las altas autoridades de la empresa se comprometan con convertir a la empresa en un ciudadano corporativo responsable. ¿Qué quiere decir eso? Una empresa que atiende los impactos que genera. Punto. Porque existe la palabra, el corazón de ese concepto es la palabra responsabilidad. ¿Y qué significa ser responsable? Es interesante esa palabra, porque no significa ser bueno ni malo. Hay personas muy irresponsables que uno dice, ay, tan buena persona, fulanito de tal, ¿verdad? Pero no sirve para nada. Dejó tirados a los hijos, lo botan todos los trabajos. Conocemos casos así, ¿verdad? ¿Cuántos conocemos de familiares y amigos que dice uno, tan buena persona, fulanito, pero ahí no pega en ningún trabajo, cada 3 meses lo despiden, a los hijos los tiene botados, ya tiene hijos por todos lados regados, es muy buena gente, pero ¿sabes qué? Ser responsable no es ser buena gente. Ser responsable es atender las consecuencias de mis actos y respetar mis compromisos. Eso es ser responsable. Que si yo digo que voy a estar aquí a las 8 de la mañana, estoy a las 8 de la mañana. Que si tengo un hijo lo mantengo, que si tengo una deuda la pago, que si tengo una pareja, soy fiel a la pareja, y si ya no soy fiel, mejor la dejo y me busco el otro, porque no puedo tener una doble moral. Entonces, ser responsable significa atender las consecuencias de mis actos y respetar mis compromisos. Si digo que voy a cumplir con algo, cumplo. Ahora, esa palabra responsabilidad tiene 2 líneas. Está la responsabilidad personal, cuando mis actos y compromisos solo me afectan a mí. Por ejemplo, la señora Marcela no podía decirle esta mañana a su hermana o a su marido, decirle, mira, es que tengo pereza ir a trabajar hoy, ¿por qué no vas vos en lugar mío? Anda vos a la cámara hoy, ahí. ¿Se puede, doña Marcela? No se puede. ¿Por qué no se puede? Porque es una responsabilidad personal. ¿De acuerdo? Pero existe también la responsabilidad social, que es cuando mis actos y compromisos afectan a terceros. Entonces, doña Marcela hoy no vino a trabajar, dejó la cosa tirada, ¿verdad? Y unos pocos días empieza a fallar, por X razón, la despiden, se va, ponen a otra. Y entonces esa decisión empieza a tener consecuencias sociales. ¿Cuáles son? Se afecta a la familia, una pequeña sociedad que se llama la familia, se quedan sin ese ingreso, se afecta la relación con la pareja o con los hijos, aquí tienen que ver qué diablos hacen para salir corriendo a ver cómo la sustituyen, ¿verdad? Entonces, hay impactos a terceros y eso es la responsabilidad social. Entonces, responsabilidad social no es hacer programas. Responsabilidad social es atender las consecuencias sociales de mi acción. Eso es responsabilidad social. Atender las consecuencias sociales de mis acciones. Entonces, vamos al tema sostenibilidad, que se usa indistintamente. Responsabilidad social y sostenibilidad no es lo mismo. Responsable es cumplir con las cosas que me he comprometido y hacerme coherente con todos los actos que yo desarrollo en mi vida. Ser sostenible es tan simple, se complica con unas definiciones complicadísimas. Es tan sencillo como tener la capacidad de seguir viviendo, poderse sostener. Si yo tengo estas 2 piernas ahorita aquí, ¿verdad? Puedo sostenerme. Si tengo un accidente, me cortan una pierna, ya no soy sostenible. Ya para sostenerme, voy a ocupar una muleta o voy a ocupar algo, porque ya, si no, me voy de medio lado, ¿verdad? A menos que ande así en patarrenca, ¿verdad? Ser sostenible es tan simple como tener la capacidad de seguir viviendo. Entonces, es sostenible aquello que genera los recursos y las habilidades y las capacidades para poder mantenerse en el tiempo. Y hay una definición más compleja que es el desarrollo sostenible. Entonces, desarrollo sostenible es digamos, un nivel más superior de la palabra sostenibilidad porque implica el estilo de desarrollo que un país o un gobierno o una nación o una región tiene. Y ese estilo de desarrollo lo que dice es, tiene que ser un desarrollo que se pueda mantener a sí mismo sin comerse los recursos de las nuevas generaciones, que es lo que está pasando.
Nosotros nos estamos gastando ya en este año, creo que ya en agosto, por ahí, ya nos habíamos comido los recursos del año entrante. De este año estábamos empezando a gastar los del año entrante. Es como que usted que empresario llegan y le dicen el primer día del 1 de enero y llegan y le dice a usted la directora financiera, dice usted, mire, hay que pagarle a los proveedores, hay que pagar las planillas. No, es que viera que el presupuesto de este año ya se gastó. Si quiere, cogemos el del año 2026, porque el del 2025 ya está gastado. Eso es lo que estamos haciendo con el mundo. Entonces, el desarrollo sostenible lo que implica es tener un estilo de desarrollo que de alguna manera no se come el presupuesto del año entrante, ni de las futuras generaciones, sino que vea cómo los recursos que hay en la actualidad se pueden mantener. Ahora, ¿cómo se conectan estos dos conceptos? Y con esto termino esta parte conceptual. ¿Cómo se conectan? Responsabilidad social y sostenibilidad. Es muy sencillo. Para ser sostenible hay que ser responsable. Es decir, si ella quiere sostener su trabajo, tiene que venir a trabajar, ¿verdad? Si yo quiero seguir dando apoyos aquí a la UNOPS, tengo que cumplir. Si yo viera esta mañana y dice, ay, no, Carlos, vienes que no dormí anoche, estuve cansada, no voy, ¿verdad? Hasta ahí llegó mi futuro, ¿no es cierto? En esa organización, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero mantener mi pareja, si quiero mantener el bienestar de mis hijos, si quiero mantener mi negocio, tengo que actuar de forma responsable. Si actúo de forma irresponsable, me despiden del trabajo, pierdo la pareja, pierdo los hijos, pierdo el negocio. Ahí se conectan los dos. Entonces, no son términos equivalentes, son completamente distintas la definición de cada uno, pero están conectados porque para ser sostenible yo tengo que ser responsable. Simple. Responsabilidad social es el camino y sostenibilidad es la meta. Entonces, soy responsable porque quiero ser sostenible. Soy responsable en mi empresa porque quiero que mi empresa viva en el largo plazo. Y si yo actúo de forma irresponsable, voy a fracasar. Y finalmente, vamos a hablar del último concepto, que es el de gobernanza corporativa. Entonces, ¿qué es la gobernanza corporativa? Que es un término bastante nuevo. Hace unos 15 años no existía. Yo que andaba en estos caminos hace mucho. Bueno, yo trabajaba en esto desde que no se llamaba responsabilidad social, por ejemplo, ¿verdad? Se llamaba de otras formas. Gobernanza corporativa es un término nuevo. ¿Y por qué se ha puesto de moda? ¿Por qué es que de pronto toma esta relevancia tan grande? Simplemente por una razón, porque hoy las empresas no quiebran, no fracasan por temas financieros, fracasan por temas de reputación y valor de marca, por malos comportamientos desde el gobierno corporativo. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos que hemos tenido recientemente en los últimos años. Entonces, la gobernanza corporativa es todo el conjunto de estructuras, ¿verdad?, que gobiernan una empresa. Y obviamente, entre más grande la empresa, más complejas estas estructuras. Pero inclusive una pyme o un simple programa dentro de una organización requiere una gobernanza. Yo que trabajo, por ejemplo, con esta gente de Oxford University en el tema del índice de pobreza multidimensional, promoviendo eso en las empresas, que es una historia muy interesante porque a mí me tocó hacerlo por primera vez, la primera empresa en el mundo que aplicó el índice de pobreza multidimensional empresarial, ¿verdad? Es una coyuntura histórica que me tocó. Yo pido que lo primero que le pido a la empresa es que establezca una estructura de gobernanza para ese programa. Porque es que cuando nadie es responsable, cuando muchos son responsables, nadie es responsable. Y tiene que tener una cabeza y tiene que tener a alguien que hay que cortar la cabeza si lo hace mal. Y si no, no sirve el programa. ¿Verdad? Entonces, de eso se trata la gobernanza. Se trata de que haya gente responsable por el accionar de la empresa y que las responsabilidades estén debidamente definidas y que además esa gobernanza corporativa se dé partiendo de los mejores principios, valores y prácticas para mejorar, en primer lugar, el desempeño económico, para gestionar los riesgos. Vean, la gestión de riesgos es de las cosas más importantes en una empresa, pequeña o grande,
para asegurar la rendición de cuentas, la equidad y la transparencia y para gestionar la sostenibilidad de la compañía en el largo plazo. Esas son las funciones fundamentales de un gobierno corporativo. Entonces, en la capacidad que tenga este gobierno de que la empresa adopte las mejores prácticas para su gestión, estará vinculada su capacidad de ser sostenible en el tiempo. Cuando yo trabajaba con el grupo financiero Acredomatic, esta empresa en un periodo tuvo un socio muy interesante que es General Electric. Y ahí yo dije, bueno, es que aquí estamos hablando de sostenibilidad en serio. La empresa General Electric la creó un señor que se llamaba Thomas Alva Edison, por ahí en los años 1800 algo, ¿verdad? La empresa va a cumplir 200 años o algo así de ser fundada. Ese señor inventó el primer bombillo, bueno, dicen que lo inventó Tesla y que este le quitó que este lo comerció, pero bueno, no sé cómo estará la historia. Pero en todo caso fue el primer comercializador de bombillos. Bueno, y 200 años después la empresa sigue haciendo bombillos y otras cosas. Entre esas, comprando bancos que después tuvo que vender, pero bueno. Eso se llama sostenibilidad y lo demás son historias románticas. ¿Verdad? Las empresas de ustedes queremos que sus nietos, sus bisnietos, dentro de 200 años puedan decir, ¿verdad? Mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo creó esta compañía y sigue dándole trabajo a la gente y sigue llevando prosperidad y sigue construyendo puentes y sigue haciendo casas y sigue haciendo, ¿verdad? Bueno, eso se hace con buenas prácticas de gobierno corporativo y eso es lo que nos tiene acá el día de hoy. Entonces, termino con esto que está también de supermoda, que es el enfoque ESG, que nadie termina muy bien de entender, pero yo se los voy a decir sencillito, para que ahora le den 4 patadas a todos los que les piden que les expliquen. ¿Qué pasa? Vean qué interesante lo que hace este nuevo enfoque. Resulta que la propuesta de los ODS, que yo los amo, los ODS, porque realmente ha sido una ruta clarísima de desarrollo para el mundo, hablaba de los principios de prosperidad, planeta, personas, paz y justicia, ¿verdad? Y esas son las líneas de trabajo cuando usted hace digamos, una estrategia enfocada al cumplimiento de los ODS. Prosperidad, planeta y personas, ¿verdad? Los 3 ejes del desarrollo sostenible. En la práctica, la prosperidad, la primera P, para las empresas es un hecho dado. Si una empresa no es financieramente rentable, no tiene ninguna posibilidad de ser sostenible en el tiempo. Para eso no hay que convencer a nadie, ¿verdad? Que no tenemos que convencerlo a usted que la empresa tiene que hacer plata, ¿no? Bueno, usted no sé si es empresario, ¿verdad? A los empresarios los tenemos que convencer de que la empresa tiene que ser rentable, ¿verdad que no? Eso es un hecho dado. Entonces, este enfoque, vean qué interesante lo que hace, saca esa parte de la ecuación, porque es un must, ¿verdad? Es algo que tiene que suceder. Si la empresa no es rentable económicamente, nada de lo demás va a funcionar. Entonces, saca de la ecuación la parte de rentabilidad y la sustituye por la parte de gobernanza. Porque entiende que el mayor riesgo que tienen las empresas hoy es un riesgo reputacional y de valor de marca por malas prácticas de gobierno corporativo. Y entonces basa este enfoque precisamente en eso, ¿verdad? Y dice, vamos a dejar la parte de sociedad y la parte ambiental, porque eso no es una prioridad para las empresas, necesitamos que sea una prioridad para las empresas, pero le vamos a meter esto que sí es sustantivo para que una empresa sea sostenible en el tiempo, y que es precisamente la parte de gobernanza, que es la que va a permitir que esa empresa sobreviva en el largo plazo. Entonces, resumiendo, vemos aquí la conexión entre las 3 definiciones.
Responsabilidad social, sostenibilidad y gobernanza. Si quiero ser sostenible en el tiempo, tengo que actuar de forma responsable. Y para actuar de forma responsable, tengo que tener gente que se hace responsable a través de una gobernanza de la empresa que no es de cualquier manera, que es un tipo de gobernanza que se preocupa por los valores, por la ética, por las personas, por el medio ambiente, además de preocuparse por la rentabilidad de la empresa. Y es ahí donde estos tres conceptos se conectan de forma muy clara. Entonces, voy a hacer un pequeño break aquí y voy a hacer un examen. A ver qué tanto entendieron de lo que hemos dicho. No, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Este es un ejercicio muy interesante porque, gracias a Dios, es anónimo. Entonces, el que se lo saca más no tiene problema. Entonces, vamos a conectarnos a una plataforma que se llama menti.com. Vamos a ver. Solo que Y vamos a utilizar el código 24626598. A ver, desde su celular, menti.com. Menti.com, hasta la parte de arriba, si ven, dice menti.com y tenemos el código 2462 4598. 24. Sí. Sí. El internet pongan el buscador de menti.com. Menti.com en cualquier buscador de celular. 2462. A ver, la chica, los jóvenes aquí que les ayuden a 24. ahí está el código. Ya bien, ahí está. 2462. Entonces ahí van a responder. Estas respuestas son anónimas y tienen como objetivo un poco reforzar los conceptos que estamos viendo. Entonces dice, una empresa socialmente responsable es la que hace voluntariado de dar mención a las comunidades, reconoce y asume los impactos que generan sus grupos de interés, se comporta con ética y transparencia, apoya las escuelas de su comunidad, ayuda a los niños, atiende los impactos sociales y ambientales de su proceso productivo, contribuye al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad, paga los impuestos, cumple con las leyes, desarrolla programas sociales a favor de personas en situaciones de pobreza. ¿Verdad? ¿Cuál es una empresa responsable? Y ahí estamos viendo. ¿Cuánta gente tenemos en el salón? ¿Alguien me podría decir? No, aquí. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Ninguna respuesta es buena o mala, pero sí, definitivamente, no es que esté mal que una empresa ayude a su comunidad, le dé apoyo a los niños de las escuelas y haga todo eso. Está excelente, es perfecto, es maravilloso, pero no es responsabilidad social. ¿Qué significa ser responsable? Atender las consecuencias de mis actos y respetar mis compromisos. Y la responsabilidad social es cuando mis compromisos tienen impactos en personas ajenas, en terceros. Muy bien, aquí hay, no sé si, yo creo que vamos a abrir un panel de preguntas al final. Entonces, a los que tienen preguntas, les ruego dejarlas para el final. Vamos a la siguiente pregunta, no solo unas 3 preguntitas.
El responsable de generar y poner en marcha una política de responsabilidad social en la empresa, ¿quién es? Los grupos de interés de la empresa, la asamblea de accionistas, el gobierno corporativo, el equipo gerencial, los dueños de la empresa. Muy bien, bueno, vemos ahí que muy masivamente tenemos que los dueños de la empresa, también representados en el gobierno corporativo, en los equipos gerenciales, pero en general, digamos, la asamblea de accionistas, y esto es muy importante, la asamblea de accionistas, el equipo gerencial y los dueños forman parte del gobierno corporativo. Entonces, en realidad, el gobierno corporativo es donde están presentes todas esas autoridades. En general, aún en los casos de empresas donde el dueño ya no está en la parte operativa, generalmente preside la junta directiva o está en la parte de la asamblea de accionistas, etcétera. Entonces, digamos, el dueño siempre va a tener una relación con la ejecución de la empresa y con sus buenas prácticas. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué significa ser sostenible? Entonces, es proteger el ambiente, tener la capacidad de seguir viviendo, hacer las cosas de la forma correcta, generar recursos suficientes para sostenerse en el tiempo, cuidar el bienestar de las personas y las comunidades, actuar de forma responsable. ¿Qué significa ser sostenible? Muy bien. Definitivamente es generar recursos suficientes para seguir viviendo, tener la capacidad de seguir viviendo, ¿verdad? Y actuar de forma responsable es el camino para llegar ahí, ¿verdad? La actuación responsable es el camino para llegar a la sostenibilidad. Muy bien. Y ahora indique 3 factores que usted considera que son esenciales para la sostenibilidad futura de su empresa, de la empresa en que usted trabaja, de la empresa donde usted es dueño o donde es ejecutivo. 3 cosas que usted cree que son esenciales para que su empresa pueda sostenerse en el tiempo. Pueden escribir, pueden hacer varias, escribir 3 veces, digamos, pero pueden escribir varias veces. La gobernanza, el compromiso, la ejecución, económico, social y medio ambiente, capital humano, trabajo, estructura sólida, responsabilidad social, gobernanza, prosperidad, ventas, muy importante, responsabilidad con la sociedad, una buena organización, buenas prácticas, responsabilidad, gobernanza corporativa, buena reputación, eso es indispensable. Generar recursos suficientes, ser responsable, considerar los intereses de las partes. Todo esto es súper bien, excelente. Creo que vamos, que nos va quedando muy claro los conceptos, ¿verdad? ¿Verdad? Ah, ya podemos darle el diploma a todos, sí. Adaptación a las prácticas del medio ambiente, bienestar de los empleados. Vean, sobre todo en las empresas de servicios, los empleados son fundamentales, porque los que hablan con el público no es el dueño ni es el gerente, son los que están ahí sentados en la plataforma, los que venden, los que cobran, los que interactúan. Y si esas personas no comunican los valores de la empresa, nada ganamos con que el dueño o el gerente haga muy bien las cosas y sus empleados no comunican. Y un empleado descontento va a comunicar descontento.
a sus clientes y a su gente. Eso se nota, uno lo ve, ¿verdad? Es clarísimo cuando vas a un negocio y ves que los empleados están a disgusto. Muy bien, excelente, buena coordinación administrativa, compromiso empresarial, estructura sólida, transparencia. Muy bien, excelente. Esta presentación igual, todo esto se los vamos a pasar al final y ahí les va a quedar de referencia. Tener un gobierno corporativo responsable, crecer, adaptarse a los cambios del entorno. Imagínense en los países nuestros, me pongo a temblar cuando oigo a Trump decir que va a subir los aranceles a 200% todos los productos que vienen de América Latina. Los exportadores mexicanos hoy deben haber amanecido tomando Tafil, ¿verdad? Porque la cosa está muy complicada. No sé qué tanto se va a poder hacer, pero lo que quiero decir es que eso de adaptarse a las amenazas del entorno, ¿verdad? Es una capacidad que la empresa tiene que desarrollar, ¿verdad? Sin duda. Muy bien, terminamos con esto y seguimos con la charla. ¿Qué les pareció el ejercicio? Muy bueno. Sí, ¿verdad? Es vacilón porque lo pone a uno un poco a pensar y también nos sirve para, ¿verdad? Reconfirmar un poco los conceptos y que ya ustedes puedan hablar con mucha propiedad de este tema. Muy bien. ¿Por qué es importante el gobierno corporativo, entonces, siguiendo con este tema? Bueno, porque en primer lugar, permite que haya una comunicación clara y honesta. No hay nada peor que una empresa donde se maneja el secretismo, en los internal politics, y que todos son chismes, y que todos son cosas, y uno se dice una cosa, otros se dicen otra, y los empleados, mira, supe que tal cosa, es que mi jefe lo vi que estaba diciendo no sé qué, y aquí y allá, y se maneja esa situación. Entonces, la primera función, por lo cual tiene una enorme importancia un gobierno corporativo bien establecido, es una buena comunicación. Comunicación primero hacia adentro, y luego hacia afuera, porque es importantísimo que si yo salgo a decir algo hacia afuera, ya mis empleados estén al tanto. No hay nada peor que usted llegue a la casa, a su casa en la tarde y le diga a su mujer, mira, vi en la televisión que tu empresa tal cosa. Y usted, yo no sabía, a mí nadie me ha dicho nada. O sea, qué horrible. En lugar de que usted pueda irse a la cantina a juntarse con sus amigos y pueda usted rajar, como decimos en Costa Rica, y decir, vio lo que hizo mi empresa. ¿Qué le parece? ¿Verdad? Y sentirse usted orgulloso y comentar con sus colegas, con sus cuates, ¿verdad? Aquello bueno que su empresa ha hecho. Entonces, primera función, garantizar la comunicación clara. Luego, esta segunda es demasiado importante, que cada ejecutivo, que cada palo aguante su vela, como decía mi abuela, que los ejecutivos se hagan responsables de sus funciones. Muchas veces en las organizaciones y sobre todo en las empresas, veo yo eso mucho, en las empresas, en las entidades públicas, todavía más peor, como diría Cantinflas, se delega hacia arriba. Nadie quiere tomar decisiones. El sector público es una cosa terrible como ese virus se ha metido, ¿verdad? Nadie quiere tomar decisiones por miedo a represalias o a cosas de ese tipo. Entonces se delega hacia arriba. Y entonces al final el dueño o el jefe termina teniendo que decidir todo. ¿Sabe qué? No funciona. Cada ejecutivo debe ser responsable de su parte, pero para eso las responsabilidades tienen que estar claras, ¿verdad? Tienen que estar claras. Si yo no sé qué me toca, nadie me puede exigir que cumpla, ¿verdad? Entonces, segunda función importantísima es las responsabilidades tienen que estar claras. Tercero, identificación de riesgos. Identificación de riesgos. Vea, las empresas cometen errores estratégicos gravísimos ahora vamos a ver varios ejemplos. O sea, por ahorrarse unos centavos en un equipo de tal que te había que tener puesto y que no lo puse, me viene una catástrofe mundial que me cuesta millones de dólares. Y les digo, yo estoy trabajando con varias empresas, una que es una bellísima empresa en Honduras, bellísima empresa, pero tenemos ahí un tipo de problema que se da mucho también en las empresas, y es que el papá, que es un adulto mayor, ya muy mayor, no quiere delegar y no quiere aceptar como las nuevas prácticas,
Entonces, por ahorrarse una cosa de unos dispositivos ahí de seguridad, se les acaba de incendiar toda la planta productiva, ¿verdad? Ellos son exportadores de melones. O sea, una pérdida de millones de dólares que se da porque por ahorrarse los, no sé, $10,000 que costaba el equipito ese que había, porque como ¿verdad? Lo tallamos en el presupuesto a los ejecutivos, y entonces el ejecutivo debe ver dónde hace para ahorrarse esa plata, y como no hay un modelo de gestión de riesgos, y no están medidas las posibilidades de que el riesgo se materialice, el riesgo se materializa y se hace una tragedia, que me cuesta millones de dólares en lugar de que yo hubiera podido ahorrármelo si hago la inversión que tengo que hacer cuando la tengo que hacer, ¿verdad? Pero por cuidar las utilidades a veces se toman ese tipo de decisiones. Bueno, eso es responsabilidad del gobierno corporativo. Luego, la transparencia y la estabilidad de la organización para hacerla atractiva a inversionistas, socios, ¿verdad? Organizaciones como UNOPS, que como lo dijo Giuseppe, ahora buscan entidades que tienen este tipo de comportamiento para poder hacer negocios grandes. Y por otro lado, se preocupa por los temas de las prácticas responsables. Entonces, ¿cuáles son las 3 funciones claves? Hay muchísimas. Yo he escrito muchas veces códigos de gobierno corporativo, políticas de gobierno corporativo y hay muchas funciones, pero hay 3 que son las importantes. La primera, hacer plata. Sin duda, ¿verdad? Promover el éxito, pero no un éxito de cualquier manera, donde yo me gano un montón de plata hoy y mañana estoy quebrado. No, es un éxito sostenible en el tiempo. Por lo cual tengo que considerar los impactos que genero para producir ese éxito. Segundo, preocuparse porque la estrategia comercial esté alineada a los valores de la empresa. Y ahora vamos a ver unos ejemplos bien interesantes en ese sentido, cómo se los brincan con garrocha los valores de la empresa, ¿verdad? Y tercero, asegurar que la compañía produzca lo suficiente para seguir viviendo. Pero ahí ya no solamente nos referimos a los recursos económicos, sino también a los recursos humanos, tecnológicos, de control de riesgo, etcétera. Todo esto para contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad. Esas es las funciones principales de un gobierno corporativo. Ahora, ¿qué pasa cuando esas funciones no se cumplen? O se cumplen a medias, o peor, se convierten todos en un cártel para delinquir. Y entonces el gobierno corporativo se organiza para pecar, ¿verdad? Vamos a ver ejemplos de eso. Entonces, comenzamos, vamos a ver estos ejemplos: Enron, Volkswagen, Apple, British Petroleum, Facebook, etcétera. Y una muy querida de todos que se llama Odebrecht. Muy bien. ¿Qué pasó con Enron? Es el clásico. Lo puse el viejo, pero es el clásico. Fíjense que Enron nos hizo un daño tan terrible, y digo yo nos hizo, que a partir de Enron se crea la ley Sarbanes-Oxley, que yo pienso que ustedes tal vez no la conocen, pero que es la ley SOX, ¿verdad? Que ha venido a regular de una forma tan impresionante a las empresas. Yo lo viví porque el banco donde yo trabajaba es parte del Grupo Aval de Colombia, que cotiza en la Bolsa de Nueva York. Juepuchica, hay que ver lo que es el cumplimiento de esas obras. Eso no existía antes de la quiebra de Enron. ¿Qué es lo que pasa con Enron? Falsea los estados financieros. Y entonces simplemente hace que la empresa se vea bien cuando en realidad está mal. Engaña, es una empresa pública, engañan al propio, tienen doble contabilidad, llevan, ¿verdad?, la cosa de una forma y llevan a la empresa a la quiebra. Eso no hubiera importado. ¿Qué nos importa que quiebre Enron? No sabemos ni quiénes son, no los conocemos. No, es que las consecuencias a nivel mundial fueron terriblemente importantes, muy importantes para el quehacer de las empresas y sobre todo para las empresas que llamamos públicas, que cotizan en bolsa. Volkswagen, vean estos hijos de Volkswagen. Es que yo le voy a decir, usted ve el reporte de sostenibilidad lindísimo y todas las fotos y las montañas. O sea, hacen un motor, ¿verdad?
y le ponen un dispositivo. Vea, esto es alta tecnología y es desarrollo, y es inversión de plata para mentir. O sea, se organizan para mentir. Y entonces le ponen un dispositivo que detecta cuando el carro está pasando una prueba de medición de gases y entonces baja las emisiones. O sea, creo un dispositivo para engañar. Y ahí está el reporte, sostenibilidad y todo perfecto. O sea, ¿de qué estamos hablando? Por eso el enfoque ESG, ¿verdad? Porque es que el tema de gobernanza, al final, todo lo demás se convierte en una mentira si no hacemos las cosas como deben ser, ¿verdad? Entonces, esta gente crea un dispositivo, tienen que haber puesto de acuerdo en la junta directiva, tienen que haber pagado por el desarrollo. Es una tecnología sofisticada que identifica en qué momento le están midiendo las emisiones al carro y entonces baja las emisiones. Bueno, consecuencias económicas, ahí están los gráficos, después ustedes lo ven con detalle. Apple, yo soy 100% Apple, ¿verdad? Amo la marca, pero vean ustedes las curvas ahí, porque cada ratito se jalan tortas, ¿verdad? Cada ratito hacen cosas indebidas. En este caso, esta bajada del precio de las acciones fue porque hicieron una batería, ¿verdad? Que tenía unas ciertas condiciones, ¿verdad? Que acaba muy rápido, etcétera, y engañaron a la gente con eso. British Petroleum, el famoso derrame de petróleo en el Golfo. Ese es un caso de esos, porque yo estudié mucho ese caso. Ese es un caso de esos donde simplemente el gerente local, porque esto no es ni siquiera un gerente allá en Londres, no, esto es aquí en Barbados, yo no sé dónde, ahí en el Golfo de México, de que le dan la orden que le dan a los gerentes estas grandes corporaciones, usted no, tu presupuesto no puede crecer en más de un 2% y tiene que ver cómo se ahorran los gastos. Entonces, ¿qué pasa? Este hombre se ahorró en un pequeño dispositivo que lo que costaba eran $20,000, estamos hablando de una operación que es la petrolera más grande del mundo, se ahorró en la compra de ese dispositivo, ¿verdad? Porque no, esto nos aguanta un añito más. Y gracias a eso, ¡pum!, el derrame que trajo las consecuencias que ya conocemos. Facebook, también, o sea, vendió los datos de las personas, ¿verdad? Y permitió que la gente incursionara, digamos, esta gente de Cambridge Analytica incursionara en los datos personales de las personas y hicieron millones con eso y vea la caída de las acciones. Esta es otra empresa que, vea, pasa la acción de valer $35,000 a valer 3,500, ¿verdad? De nuevo. Pero yo lo que quiero que ustedes vean en estos casos es que hay premeditación y alevosía desde el gobierno corporativo. No es que a un empleado se le ocurre hacer eso, no. Hay una aprobación de un presupuesto, hay una junta directiva que se organiza para delinquir. Vean a Nestlé, una marca tan querida. Vean qué cosa más terrible. Está en una crisis terrible. El porcentaje de utilidades más bajo en el último siglo, porque es una empresa muy vieja, porque se dieron cuenta que a nuestros niños, acá en México, siendo el país, digo México por poner un ejemplo, digamos, todos los países en vías de desarrollo, igual en África, igual en América Latina en general. México, quiero decirles, tiene el índice más alto del mundo de obesidad infantil, ¿verdad? O sea, niños que son desnutridos y diabéticos. Pero vea qué interesante, al producto que le venden a México lo cargan de azúcar y al que venden a Europa es sin azúcar. Dígame si no hay premeditación y alevosía. Y vaya a leer el reporte de sostenibilidad. Bellísimo. ¿Verdad? Y la página y la cosa. ¿Verdad? Les voy a dejar de tarea que vean una película, está en Netflix, creo que está, que se llama El negocio de la pobreza, sobre este caso. Y finalmente, Odebrecht.
Yo conocí muy bien ese caso. ¿Por qué? Porque el dueño del Bacromática, el Grupo Aval de Colombia, don Luis Carlos Sarmiento, en realidad lo que tenía era una empresa, él se hizo rico, es el hombre más rico de Colombia, gracias a una empresa de construcción. Él es ingeniero y lo que tenía era una empresa de obras magnas de infraestructura y era socio de Odebrecht. A ese señor que era dueño del banco donde yo trabajaba, ¿verdad? Pues no le pasó nada porque tiene mucha plata, pero perdió, no sé, miles de millones de dólares literalmente. Vean, este escándalo, todos esos son presidentes de diferentes países. Más de 10 países, más de 10 presidentes fueron involucrados en esta cosa. Es como una red que entró en toda América Latina, ¿verdad? Y que corrompió a todos los gobiernos de América Latina, muchos gobiernos, más de 10 gobiernos, directamente con el presidente, ahí no se iban a mandos medios, no, presidente de la República, ¿verdad? ¿Qué pasó con esa empresa? Quebró. La empresa constructora más importante, una de las más importantes del mundo, quebró. No porque no le alcanzaba la plata, no porque no era rentable, no porque no le pagaba bien a sus empleados, tal vez hasta cuidaba el ambiente, yo ni sé. Es más, yo trabajé en un proyecto con ellos en Panamá, de educación financiera, lindísimo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué fue lo que falló ahí? La reputación. La reputación. Se cayó por un tema de reputación, no por un tema económico, no por un tema de problemas laborales, no por un problema de que no cuidaba el ambiente, no, por corrupción. Y termino con esto, la última parte. Vean, hay una santa mexicana, Sor Juana Inés de la Cruz, ¿verdad? Que decía, ¿quién es el culpable? ¿El que peca por la paga o el que paga por pecar? En ese tiempo se refería a la prostitución, ¿verdad? Porque ella era en esa época defensora de las mujeres, muy interesante la figura, y a las prostitutas las culpaban, ¿verdad? Por prostituir. ¿Por qué se llama prostituta? Porque prostituye a los pobres hombres inocentes, ¿verdad? No, perdón. ¿Quién es el culpable? ¿El que peca por la paga o el que paga por pecar? ¿Verdad? El gobierno peca por la paga, pero ¿quién es el que paga por pecar? El sector privado empresarial. El sector privado empresarial. La corrupción nace de las malas prácticas de gobierno corporativo. No se da en ningún otro lado. No son los... Sí hay, por supuesto, corrupción a nivel de los empleados, no puede haber. Pero los grandes actos de corrupción, como que yo fabrique un dispositivo específicamente para que mienta, eso nace del gobierno corporativo. No nace de ningún otro lado. Nace de los tomadores de decisiones. Entonces termino con cuáles son las buenas prácticas de gobierno corporativo, que obviamente es muy rápido porque no hay tiempo. Primero, como decíamos, la transparencia y la comunicación. El gobierno corporativo es responsable de comunicar con transparencia las cosas buenas y las cosas malas de la empresa a sus accionistas, al público, a los colaboradores, etcétera. Independencia de la junta directiva. Les pregunto a ustedes, los empresarios que están aquí, los que nos están escuchando, ¿cuántos de ustedes tienen miembros independientes en sus juntas directivas? Las juntas directivas que no tengan miembros independientes son las que caen en este tipo de prácticas de corrupción, porque todos nos tapamos con la misma cobija, más si somos los hijos, los primos, los abuelos. O sea, el tener miembros independientes es una garantía para un mejor comportamiento del gobierno corporativo. La ética, cumplimiento y anticorrupción, miren, la ética es el corazón de la responsabilidad social, es el que hace así, miren, y hace hacer correr por las venas de la organización estos conceptos y estos valores. La ética es el corazón de esto. Y eso es una función que no le toca a la de recursos humanos o a la que yo no sé quién, le toca al gobierno corporativo. Establecer las normas como una empresa tiene que funcionar y cómo quiero que mi empresa se vea en términos de valores.
El control interno y gestión de riesgos. No puedo insistir más en el tema de la gestión de riesgos. Y es que los riesgos, el primer riesgo es el riesgo reputacional. El riesgo reputacional, porque donde que se daña mi imagen, mi valor de marca, la creencia, la confianza, ¿verdad? Y entre más grande, y uno dice, no, pero en una pyme no, por Dios, en una pyme es todavía peor. Somos 3 gatos. ¿Verdad? Si no confiamos los unos en los otros, si no trabajamos en una sola dirección, ¿cómo vamos a sacar adelante la empresa? ¿Verdad? Es súper importante el tema de gestión de riesgos, control interno. La parte de rendición de cuentas. Hay que rendir cuentas. Hay que decirle a las personas que han confiado en mí, que me han comprado mis productos, que me han comprado mis servicios, que trabajan para mí, hay que decirles cómo le fue a la empresa este año, cuáles son los proyectos nuevos que tengo, de qué manera puedo responder mejor a sus intereses, cómo podemos hacerlo mejor juntos. Y finalmente, el enfoque de sostenibilidad y responsabilidad social es una función que nace del gobierno corporativo, no se da en ningún otro nivel. Tiene que venir de los valores del dueño. Si no viene desde el dueño, no sirve. Es paja molida, es greenwashing, es cualquier otra cosa. Tiene que venir. Y yo participo como miembro de junta directiva de varias empresas, por ejemplo, de la empresa más grande de automotores en Costa Rica, que se llama Grupo Purdi. Estoy en el Comité de Responsabilidad Social y Sostenibilidad. Y participo en empresas de este tipo, que crean un comité dentro de la junta directiva para ver estos temas, donde están los directivos de la empresa. Ese comité donde yo voy está el CEO de la compañía, está el dueño, el hijo del dueño, que es el sucesor, está en la presidenta de la junta directiva, está la directora de responsabilidad social, pero también la persona de mercadeo, también la parte financiera, ¿verdad? Y nos reunimos todos los meses a ver cómo la empresa puede aportar a la conducción responsable de vehículos, a rebajar los accidentes en la carretera, a ver cómo vendemos carros que sean menos contaminantes, etcétera. ¿Verdad? Entonces, las empresas tienen que tener un comité del más alto nivel, presidido ojalá por el CEO o el presidente de la junta directiva, que se dedica a ver estos temas. Y que traen personas expertas que se sienten ahí y que les hacen así, ¡chuan! ¿Verdad? Para que no los dejemos hacer cosas que no tienen que hacer. Y para eso lo traen a uno. Pepito Grillo, ¿verdad? Muy bien. Y finalmente la gestión de grupos de interés. Esto, como decía la definición al principio, ¿recuerdan? No se hace de lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que me gusta. Se hace de acuerdo a lo que la sociedad quiere de mí, mis socios quieren de mí, mis empleados quieren de mí, mis clientes quieren de mí. ¿Cómo hago yo para responder a esas expectativas y cómo voy a hacer esa gestión? Y eso no se hace en el área de relaciones corporativas o en el área de recursos humanos. Eso se hace en el gobierno corporativo, que luego asigna a una persona de relaciones públicas, a una persona de recursos humanos. ¿Por qué están ustedes aquí? Porque hay un mandato, digamos, desde el más alto nivel, ¿verdad? Que vos ejecutás y que Carlos ejecute y que tu equipo, porque hay ya un mandato. Si no hubiera, si no fuera interés del más alto nivel, no existía esta área, ¿verdad? Porque cuesta también, ¿verdad? Y una cosa súper importante es la diversidad e inclusión. La industria en que ustedes están es profundamente masculina. Yo quisiera preguntarles cuántas mujeres hay en sus juntas directivas. ¿Cuántas gerentes de empresas tienen ustedes? Mujeres. Pero importantísimo la presencia de mujeres en juntas directivas. Importantísimo. Y también de otros grupos minoritarios, indígenas, personas con discapacidad. Ve, aquí les vendo una idea. No hay nada más lindo que un programa de inclusión de personas con discapacidad. En el banco donde yo estaba, yo me puse una meta, 3% de personas con discapacidades inhabilitantes. En una empresa que tiene 23,000 empleados, es mucha gente. Traje un experto de español, Carlos Rubén Fernández fue director de la ONCE, experto, ciego, un hombre maravilloso, de España, nos dio la asesoría, aprendimos cómo, empezamos a incluir gente con discapacidad, por ejemplo.
Miren ustedes la maravilla que es, no para el discapacitado, que claro, le cambia la vida, porque nadie le da nunca una oportunidad, sino para los otros que están a la par. La sensibilización que eso produce en el equipo de trabajo. Cuando hay una persona que no ve, cuando hay una persona que no tiene problemas, que no escucha o que es pequeñito o que no se puede mover, ¿verdad? Increíble la reacción en todos los demás que están alrededor. Entonces, ese tipo de prácticas, ¿verdad? No vienen de abajo, vienen de arriba y le tocan al gobierno corporativo. Y son dos filminas, no, ya se me fue el tiempo, entonces, ¿para qué sirve? ¿Cuáles son los beneficios? Se puede ser más independiente del grupo, digamos, que tiene, digamos, que tradicionalmente ha tenido el poder en la empresa, mejores posibilidades de acceso a inversionistas, a créditos, a financiamientos, más posibilidades de supervivencia en el largo plazo, reducción de riesgos y mejora de conflictos de interés, ¿verdad? Crecimiento sostenible derivado de una buena administración y una dirección estratégica, mayor resistencia al fraude y a la desviación de recursos, más independencia de los fundadores de la empresa que pueden dirigir su negocio sin tener que intervenir directamente en las decisiones operativas y finalmente atracción de personal más calificado. Bueno, es muy breve, es apenas una pinceladita, pero espero que les haya parecido interesante y quedo aquí a la orden para preguntas. Vamos a pasar entonces a una sesión de preguntas y respuestas, si le parece bien. Claro, lo que Sí. ustedes digan. ¿Alguien quiere empezar? Pepe, sí, adelante. Pues yo, porque no me dejó de ver la maestra en toda su exposición. Maestra, muy bienvenida a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Ciudad de Muchas México. gracias. No sé si lo sepas, pero te voy a poner un poquito el contexto de los afiliados a esta sección de Sí, la no, Cámara le Mexicana. agradezco, sí. Somos del orden de 500 afiliados en Ciudad de México, números más, números menos, pero la gran mayoría somos pequeñas y medianas empresas. Tu exposición creo que es muy amplia, muy grande. Digo, ahorita terminaste con el banco donde trabajaste de 23,000 empleados. A mí me llevan un poquito de número de trabajadores en la empresa. Todos los puntos que a mí me parecieron muy importantes y que espero tener tu exposición para poderla estudiar, creo que hay que aterrizarla al contexto de nuestras empresas. Para mí es fundamental, soy un pequeño empresario, pero tengo 34 años que formé mi empresa una vez que dejé el sector público. He logrado sobrevivir únicamente con el trabajo de mi empresa, pero ahorita que uno de mis hijos ya se me va a incorporar, porque también es ingeniero civil, me interesa mucho hacer pues una nueva planeación de mi empresa, y sí me parece muy importante lo que nos estás poniendo, pero vuelvo a repetir, creo que es una visión muy diferente la que la mayoría de los constructores en Ciudad de México tenemos, porque somos pequeños empresarios. Por aquí veo a varios compañeros y compañeras que estamos más o menos en ese contexto. La palabra planeación que veo que no la mencionaste de forma muy clara, muy concreta, aunque muchos de los temas creo que se refieren a la planeación. La ética, que sí la mencionaste, son factores que a mí me parece que en mi caso tengo que incorporarla a este nuevo esquema de mi empresa, que te vuelvo a repetir, está cumpliendo 34 años, pero requiere de un retraso, no de atrasar, sino de un nuevo trazo de empresa. ¿Por qué? Pues porque se la voy a dejar a mi hijo y yo ya me voy a administrar mis millones. Exacto. Gracias.
Muchísimas gracias. Muy buena su pregunta y me da pie para proponerles aquí a las señoras de la Cámara algo concreto. Esto es fácil de decirlo en el discurso, como usted dice, pero a la hora de los balazos, como decimos nosotros, ¿cómo se come esta vaina, verdad? O sea, ¿cómo yo lo hago realidad en mi empresa? Bueno, a mí me parece que hay un programa bien interesante que se podría desarrollar, por ejemplo, ustedes desde la Cámara, desde el sector, para dar capacitación a las empresas en estos temas, pero sobre todo darles instrumentos. ¿Qué pasa si nosotros hacemos cosas que yo he hecho, digamos, en el pasado con otras empresas parecidos, digamos? Un machote de código de ética, por ejemplo, que cada empresa pueda personalizar, le damos una capacitación y entonces cada uno puede producir su propio código de ética. ¿Qué pasa si les damos una formación, verdad, para estructurar su propio gobierno corporativo? Pero les damos sobre todo más que el conocimiento, que se les olvida de aquí de media hora, ya uno no se acuerda de nada, instrumentos, ¿verdad? Tools, como dicen los gringos, o sea, instrumentos, herramienticas que permitan que una pequeña empresa pueda estructurar este tipo de programas con un costo bajo o sin costo alguno, digamos, con costos hundidos, que es el tiempo las personas que ya trabajan para ellos. Políticas de gobierno corporativo, políticas de compras responsables, políticas de mercadeo responsables. Uno podría generar, ¿verdad? Y yo lo he hecho trabajando, por ejemplo, con grupos de proveedores de empresas grandes. Este tipo de prácticas son muy fáciles de implementar y pueden dar resultados muy buenos. Entonces, en resumen, lo que le digo es, sí, lamentablemente, yo soy más vieja que usted, pero por ahí me ando, como decía Cantinflas, ¿verdad? Pero sí le aseguro que hay que darle posibilidades a la nueva generación. Y eso requiere innovación. Y la nueva generación va a estar interesada en temas ambientales, va a estar interesada en otras cosas más allá de las cosas que a usted le preocuparon hace mucho. Sí lo quiero felicitar porque una empresa de 35 años ya es una empresa sostenible. Ahora, ¿cómo hacemos para que viva otros 35? Y que su hijo les pueda estar contando el cuento a su nieto o a su nieta, mujer, o para que puedan eventualmente venderla de forma muy rentable y ahí sí usted tener sus millones que sí bien se ha ganado. Entonces, el punto acá es que para ser atractiva la empresa en todo sentido, inversionistas, hay que modernizarla. Y parte de la modernización tiene que ver con este tema de un buen gobierno corporativo con buenas prácticas de responsabilidad social y sostenibilidad que pueden ser promovidas, y yo sé que ustedes ya me comentaron que hacen algunas de estas cosas, tal vez hacerlo de una forma más estructurada, para ayudarle a empresas como de ellos a poderlo hacer realidad fácilmente. Una pregunta rapidísimo. Creo que esto que nos está diciendo la maestra es algo maravilloso. Creo que podríamos sumarlo a todas estas herramientas que también tenemos en cámara. Y no quiero dejar de decir, por ejemplo, ahorita aquí está Dani Mares, que ella apoya toda la vicepresidencia de responsabilidad social, pero lleva todos estos temas. Y hay muchísimas empresas que hoy afiliadas han tenido acceso a todas las herramientas que tenemos aquí, y inclusive hay varios que ya están certificados como empresas socialmente responsables. No me dejarás mentir, mi querida Dani. Sí, nuestro agradecimiento como afiliados a Cámara por la labor de Gaby, porque nos ha metido a ese contexto de la responsabilidad social. Nada más quiero concluir con este comentario. Cuando vi el tema de tu plática de sostenibilidad, me llamó mucho la atención por lo siguiente. Nosotros tenemos dos institutos de capacitación en la Cámara, un tecnológico y un instituto de capacitación para cursos varios. Dentro del primero, impartimos 9 maestrías. De estas 9 maestrías, 2 ya son de sostenibilidad, que las acabamos de tener autorizadas ahora escasamente hace dos meses. Ojalá podamos tener una interacción, porque yo tomé una especialidad en sostenibilidad, pero con un carácter más técnico. Entonces creo que esta sostenibilidad empresarial me parece importantísima para agentes
que, como estoy exponiendo mi caso, no tuvimos la formación, la preparación empresarial que se requiere en estos. En el mundo de hoy, claro. Gracias. Ahí hay hay como niveles, ¿verdad? Hay cursos, digamos, para gestores, o sea, la persona que se va a hacer cargo del programa en la empresa, y hay cursos para tomadores de decisiones, ¿verdad? Que lo que ocupan es a un pájaro, darse una idea de los temas y entenderlos. Y entonces hay diferentes enfoques que se pueden dar sobre estos temas con la profundidad que uno quiera, ¿verdad? Porque hay temas que por sí mismos son toda una complejidad, como los temas ambientales, etcétera. Entonces, en realidad, para un nivel como el suyo, hay que tener un programa, digamos, mucho más general y mucho más de enfoque estratégico, para que las personas que son los tomadores de decisión decidan las cosas que tienen que decidir sobre la empresa. Así que bueno, muchísimas gracias por su aporte. Muchas gracias, Pepe. Vamos a seguir con las preguntas porque vemos la mano alzada en Zoom desde hace un rato, entonces vamos a darle la oportunidad a más personas también para que pregunten. Y si no alcanzamos a atender todas las preguntas, quieren enviarlas por escrito, por favor envíenlas aprovechando el chat de Zoom o si nos quieren enviar aquí también su nota. Yo me comprometo a no tal vez escribir, pero grabarles una respuesta. Claro, muchas gracias, maestra. Adelante entonces, Mariana. Y después Xochitl. Hola, buenos días. La verdad es que este tema, yo vengo de la industria de alimentos y estoy invitada en esta reunión por parte de música. Y bueno, la verdad es que este tema es algo que ya en la industria de los alimentos traemos pues una presión importante. Entonces, quisiera saber para los que vamos empezando, para los que vamos empapándonos en este tema, si hay alguna bibliografía, algún curso, un reservorio de información, nosotros podamos empezar a entender cuál es el concepto, porque como bien lo comentaron hace rato, no fuimos educados por este tema. Entonces necesitamos empezar a movernos dentro de la industria, pero necesitamos empezar informados. No sé si nos podrían compartir algún norte de empezar a buscar esta información para irnos educando. Ok. A ver, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Es de Xochitl. ¿Cuál es su apellido? Yo les agradecería si por favor nos pueden decir su nombre y de dónde nos acompañan. Sí, buenos días a todos, mucho gusto. Mi nombre es Xochitl Almanza, estoy en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, soy ingeniera civil de profesión. Tengo una microempresa y como comentaba hace ratito el ingeniero, ¿no? Mi empresa la tengo junto con mi papá, es una empresa familiar, es una empresa chiquita y básicamente acá en Chiapas, pues todos somos, como decía el ingeniero hace ratito, micros y pequeñas empresas. Entonces, de repente este tema de gobernanza, pues queda en nosotros. Somos los que hacemos, estamos en la gobernanza de la empresa, pero también somos los técnicos que salimos a campo y estamos en todo, ¿no? Porque por lo chiquito de la empresa, ¿no? Yo lo que quería comentar es que, bueno, a mí me preocupa, yo terminé la maestría en cambio climático y gestión del territorio el año pasado y estoy muy preocupada por todos estos temas de cómo manejamos nosotros en la industria todos los materiales o la forma como estamos construyendo. Entonces, yo también pertenezco al Colegio de Ingenieros Civiles de acá de Chiapas y pues la semana pasada tuve la oportunidad de dar un curso de infraestructura sostenible porque me preocupa que los ingenieros que tenemos empresas, pues estemos en esto de la sostenibilidad o que conozcamos los términos, porque muchos no lo conocemos, o sea, estamos como en la vieja escuela, ¿no? Y entonces estoy preocupada por este tema y la primera pregunta, bueno, por el tema del cambio climático y la primera pregunta que les hice así a mis compañeros ingenieros civiles en el curso es, pues si creen en el cambio climático, porque muchas personas no creen en el cambio climático. Y entonces yo les comentaba que la industria de la construcción es una de las principales industrias que estamos abonando para el calentamiento global y pues tenemos que hacer eficientes nuestros procesos, tenemos que ir hacia reducir materiales, tenemos que ir hacia la economía circular.
ver de dónde vienen nuestros materiales, porque acá en Tuxtla, por ejemplo, tenemos, pues acá, bueno, sabrán, tenemos mucha agua, y entonces uno de los ríos de donde traemos la arena para la construcción es el río Santo Domingo, y ya lo estamos deformando, ¿no? Y ya por último, nada más quería comentar que pues yo por ahí encontré un texto de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que estima que para el 2030 2.5 millones de puestos de trabajo, especialmente los trabajadores de la construcción, no, bueno, más bien los que trabajan al aire libre, incluidos los trabajadores de la construcción, podrían perderse debido al estrés por calor. Entonces, les comentaba yo, tenemos que estar conscientes del calentamiento global, porque esto nos indica que para el 2030 le vamos a tener que pagar más a nuestros trabajadores que están afuera trabajando, ¿no? A nuestros albañiles, ¿no? Entonces creo que hay mucho que hacer desde nuestras trincheras, la responsabilidad social, la ética con lo que como estamos construyendo. Y era toda mi aportación. Y la verdad es que muy interesante. Quedé fascinada con la plática. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Contesto primero sobre el tema de la reserva de información. Hay mucha información, pero esta es un tema muy nuevo. O sea, cuando usted se pone a pensar que Adam Smith inventó la teoría económica en los años 1700 y que por eso hoy usted le pregunta a alguien, dice, hay inflación. La gente no sabe cómo se calcula ni qué es, pero saben que las cosas van a estar más caras porque los conceptos económicos han sido muy divulgados, ¿verdad? Uno sabe si una cosa está más barata o más cara, es un concepto económico y está completamente intrínseco en la sociedad, pero tenemos 300 años de estar hablando de eso. El tema de responsabilidad social y sostenibilidad es un tema que tiene 20 años por mucho. Es un tema muy nuevo. Entonces, no hay mucha academia, no hay mucha literatura, y lo que hay son buenas prácticas de empresas que han sido medianamente sistematizadas en maestrías y cosas. Usted va a hacer una maestría, ¿qué es lo que le enseña? Lo que están haciendo las empresas, porque no hay una buena sistematización. Sin embargo, yo me voy a permitir dejarles a ellas una lista de películas, que es una muy buena forma de aprender, y textos de ese tipo, ¿verdad? Que están en Netflix y en Google Play y cosas que pueden ver sobre estos temas y entender un poco los impactos. Y también, pues hay organizaciones, bueno, se supone que aquí CEMEFI debería tener una buena biblioteca de temas, etcétera, y con todo respeto le digo, vea, no, yo vine al premio CEMEFI como 5 veces y esa vaina es como un poquillo de mentirillas, ¿verdad? Pero bueno, nada más, no quiero que me oiga don señor, ya no me acuerdo cómo se llamaba el presidente. Bueno, eso con respecto a la primera pregunta, voy a pasarles alguna información para el tema del reservorio de información. Y sobre la segunda le digo lo siguiente. Desde la perspectiva de la industria, ustedes tienen dos líneas de responsabilidad muy fuertes. Una está sobre su propia empresa y la forma como ustedes hacen el negocio. Y uno segundo es cómo ustedes le enseñan a la sociedad. Digamos que hay una doble responsabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Totalmente pertinente preguntarse qué materiales estamos utilizando, cómo estamos manejando a nuestros empleados, qué tanto los exponemos al sol, qué tanto estamos deteriorando. Yo, por ejemplo, desde el banco decía, bueno, ¿cómo nosotros decimos que somos responsables y le damos plata a otra gente para que vaya a deteriorar el ambiente? Porque va a ser una gran obra, va a ser un hotel, y va a ser un desastre ambiental. Entonces, es decir, la conciencia tiene que venir, yo soy partícipe de eso, si le doy el dinero y le financio el proyecto, por ejemplo. Entonces, bueno, todos esos enfoques de cómo está el tema de la cadena de valor y cómo yo como empresa colaboro, aunque sea indirectamente, con los problemas ambientales y humanos que se están generando a partir de los cambios. Entonces, ahí hay una línea de trabajo muy fuerte, ¿verdad? Donde hay un reto muy importante desde la industria de la construcción y hay buenas prácticas que se pueden ir adoptando. Pero hay otra cosa que es también muy importante y es cómo le enseñamos a la gente a asumir estas prácticas. Por ejemplo, si yo soy un constructor de viviendas de interés social, por decir un ejemplo, ¿por qué en esas viviendas de interés social le elevo un poquitito el costo y le pongo bombillos de LED? ¿Por qué no les creo un tanque séptico decente que permita que la eliminación discreta se haga de forma correcta? ¿Por qué no garantizo que tengan conexión a agua potable? ¿Por qué no les compro un filtro de agua potable que vale nada para que cuando le pongo la tubería a esa vivienda, de una vez me garantice que esa familia, los niños se van a morir en el primer año de nacimiento, como pasa en nuestros países, por las lombrices que vienen en el agua? Entonces, esas pequeñas cosas que yo puedo hacer, aunque sea una empresa pequeñita como la suya,
es una decisión del gobierno corporativo. Si la vivienda vale $30,000, va a costar 30,500, porque vamos a invertir $500 en, yo estoy bateando porque no sé los costos, pero digo, en hacer estas cosas, y ya garantizo, ese es mi aporte a la sociedad, le doy dando a la familia, y además le voy a dar un curso de manejo responsable del agua, etcétera, de manejo de los desechos y todas esas cosas, ¿verdad? Y además un curso de cómo manejar bien sus finanzas para que puedan pagar la casa que están construyendo, porque después se las están quitando porque no pueden pagar. Es decir, son cosas muy pequeñas. Entonces, yo sé que cuando hablamos de empresas gigantes o de Break, bueno, estamos hablando de un monstruo. Pero cuando hablamos de las empresas pequeñas que están aquí representadas, diciendo que yo soy muy pequeño, no puedo hacer nada. Mentiras. Vean, yo aquí en un minuto me puedo sentar y darles 20 cosas que ustedes pueden hacer en la industria de la construcción, en empresas de 2 o 3 personas, ¿verdad? Que contratan a destajo, que ni siquiera tienen empleados fijos, cuando tienen un proyecto contratan. Bueno, esas empresas pueden hacer mucho en su metro cuadrado. Y hemos sido muy inútiles desde organizaciones como CEMEFI, porque yo estoy muchos años, soy la creadora de la organización en Costa Rica que se llama EDEI, que fui la que escribió, bueno, desde que se creó esa organización. Hemos sido muy inútiles porque vamos a la carnita, solo a las grandes empresas que pagan la membresía y van a recibir el premio. Y donde está el reto es en las pymes, donde está el reto es en las pequeñas y medianas empresas. El día que las pequeñas y medianas empresas lleven a cabo este tipo de actividades, ese día el mundo va a cambiar. Con que cambio de BREC no logramos nada. Necesitamos que cambien las prácticas de las pequeñas y medianas empresas. Es ahí donde está el reto. Eso es lo que lo va a hacer masivo, es lo que va a ser grande y es lo que va a dar impacto. No sé si le respondí. Bueno, Sí, vamos muchas gracias. Ay, perdón. Nada más, muchas gracias, porque aparte eso nos daría un plus a las empresas, ¿no? Ese valor que tendría la empresa. Gracias, perdón. Gracias. Muchas gracias, perdón, pero ya estamos con el tiempo muy reducido. Todavía hay una participación de parte del licenciado Héctor Moreno. Por favor, adelante. Sí, muchas gracias. En principio, felicitar a la maestra Lilia Marcela Heredia por la invitación y por su responsabilidad con la sociedad en impulsar este tipo de foros. Igualmente, maestra Roxana, a sus órdenes, nos tocó ahorita estar al frente de la Coordinación Nacional de la Agenda 2030. Nos acabamos de incorporar hace prácticamente unos días. A diferencia aquí del ingeniero, yo salgo del sector privado para involucrarme en el sector público, y bueno, pues es un gran reto que estaremos asumiendo con el liderazgo del licenciado Marcelo Ebrard, secretario de Economía, y por supuesto de la presidenta Claudia Sheinbaum. Es un reto para nosotros bastante amplio, ya que iniciamos con el final de la Agenda 2030, es decir, inicia nuestra presidenta los próximos 6 años y es cuando acaba la agenda, que sabemos vendrá una construcción de otra agenda u otro proyecto que le dé continuidad. Yo seré muy breve, aquí me acompaña parte de mi equipo. Paulina Vargas está como encargada, digamos, de las juventudes de la Agenda 2030 y tenemos una red nacional para impulsar la agenda. Y es ahí donde le quiero hacer una pregunta, pero aparte la quiero invitar para que nos apoye, ya que nuestro principal reto pues es visibilizar más la Agenda 2030, comunicarla más, involucrar a las juventudes, involucrar a la sociedad, a las instituciones como es la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Pero bueno, yo le haría la siguiente pregunta. ¿Dónde está el reto para poder comunicar la ética a los jóvenes, ya que ahorita la narrativa del país, la conversación del país y del mundo, bueno, pues es otra? Los jóvenes, hablando específicamente de México, pues están están consumiendo, por ejemplo, tipo de música, están consumiendo este tipo de contenidos en todas las redes sociales que tienen acceso a ellas. Entonces, el comunicar ética se vuelve en algo complicado. ¿Cuál sería el reto principal y cómo deberíamos nosotros, como institución, específicamente con la Agenda 2030, cómo comunicar ética a los jóvenes? Sí, lamentablemente esa sí me la puso durísima, porque el problema es que los seres humanos aprendemos por el ejemplo.
¿verdad? Todos nosotros somos productos de la cultura de la familia, de lo que vimos de nuestros padres, aunque no nos cae pésimo lo que hacía mi mamá y termino yo haciéndolo igualito, ¿verdad? Porque no hay nada más poderoso que el ejemplo y los ejemplos que tenemos son muy malos, ¿verdad? Entonces, revertir ese ejemplo es muy difícil porque es el ejemplo que los muchachos están viendo. Entonces, yo creo que la forma de vender esto es explicar que es buen negocio. Es decir, que me va mejor. Entonces ya, aunque no sea por principio, sino por interés, pero que me va mejor si lo hago bien, ¿verdad? A que si lo hago mal. Y en eso Naciones Unidas ha hecho un buen trabajo, pero no tan bueno, porque lamentablemente los gobiernos también lo manejan de una forma un poco light. Entonces, a mí me parece que la forma es mostrarle, y a mí me parece que el sector empresarial, yo hoy cada día, después de haber sido ministro de gobierno en 2 oportunidades en mi país, estoy convencida que no es el gobierno el que puede hacer el cambio, es el sector privado. Y hasta que el sector privado entienda esa responsabilidad, no vamos a lograr. Pero si hay alguien que puede cambiar el mundo, es el sector privado empresarial. Es el que tiene hoy mayor posibilidades de hacer cosas. Entonces, yo creo que si el sector empresarial se propusiera con estas cosas y diera un buen ejemplo y enseñara a las nuevas generaciones con su ejemplo que es buen negocio actuar de la forma correcta, que me va mejor si cuido bien mi relación de pareja, que me va mejor si crío bien a mis hijos, que me va mejor si pago mis cuentas. Es decir, que me va mejor si no consumo drogas, que me va mejor si no tengo un sexo libre ahí que después me va a llevar a la tristeza y a la soledad cuando sea una persona adulta. Me va mejor. Yo creo que es ahí. ¿Cómo hacemos ese mensaje? No tengo la menor idea. Aquí tenemos expertos en comunicación, pero eso es lo que yo creo que puede cambiar. El ejemplo desde las empresas que de verdad muestren a sus empleados. Imagínense usted, si todas las empresas mexicanas, grandes y poderosas, que emplean millones de personas, le dieran a sus empleados ejemplos de buenas prácticas. Pero esas prácticas desde las empresas, difícilmente podemos comunicar esos valores en los jóvenes, ¿verdad? Entonces yo creo que el ejemplo es el primero, ¿verdad? Y el segundo es lo que tiene que ver con convencer a la gente que vale la pena hacerlo bien, ¿verdad? Muchas gracias. Maestra, muchas gracias. La verdad es que es una maestra no solo porque tengo un MBA, no solamente por todos los conocimientos que tiene, sino por la forma en la que los transmite. Lo ha hecho muy fácil para todos los que estamos aquí. Muchas gracias, maestra. Sí, nos quedó una última fase que es una autoevaluación. Los vamos a pasar por medio del Zoom, o se las hacemos llegar a los correos de donde hicimos las inscripciones, y el objetivo está de que ustedes puedan hacer la respuesta. Luego nosotros vamos a hacer la evaluación en general y les vamos a compartir los resultados a cada uno de ustedes, ¿ok? Y por último, con un poco de seguimiento al tema de las charlas y talleres, nosotros como parte de la Unidad de Sostenibilidad de UNEPS estamos planificando para el siguiente año, enero, febrero, tener algunas charlas, y vamos a ver si podemos también planificar, poder seguir con estos talleres un poquito más formativos en base a lo que ha salido el día de hoy. Entonces, bueno, nos vamos a estar en contacto por medio de la maestra también y haciéndole llegar la información correspondiente. Gracias. Bueno, primero que nada, agradecer nuevamente a todos los asistentes, a la maestra Roxana, porque realmente creo que fue, como dicen los gringos, enlightening, ¿no? Para muchos que de repente traemos los conceptos un poco mezclados, y creo que pues va a ser lo primero de muchos, este tema de la colaboración continua, y por supuesto también con ustedes, por favor, para la Agenda 2030, cuenten con nosotros como CEMIC Ciudad de México. Y bueno, un pequeño reconocimiento y un pequeño detalle. Es un libro del 70 aniversario de la CEMIC Nación, bueno, del CEMIC en general, y esperemos que le guste. Y ya nada más para cerrar, una foto grupal, por favor, si se pueden. Ay, por supuesto, bueno, eso lo dirás del video, pero muchas gracias, Ana, es un gusto que estés contigo, y Rosa, y bueno, todos los que ya habían mencionado desde un inicio, ¿no?
Por favor, les invitamos a afiliarse a la Cámara. Aprovecho este espacio para quienes no están afiliados. Bienvenidos todos y vengan a participar con nosotros de este tema y de muchos otros. Gracias por venir a todos. Si quieren venir, por favor, todos a la foto. Bienvenidos, necesitamos aquí su presencia. Gracias. Andrés, aquí te estamos esperando. Muchas gracias a quienes nos acompañaron por Zoom. La verdad es que sería ideal que vengan a acompañarnos en forma presencial, pero entendemos que muchos tampoco están en Ciudad de México. Gracias por estar aquí y estén al pendiente de otros eventos como este. Los invitamos para mañana, de hecho, tenemos un conversatorio con prestadores de servicios ambientales. Vamos a hablar sobre los cambios a la ley del medio ambiente. También va a estar muy interesante. Gracias. Mañana a las 11 de la mañana empezamos.